La sangre se está congelando en tus venas, Marisol. En minutos no sentirás nada. El viento cortaba como cuchillas mientras ella tambaleaba por la nieve, 3 pequeños cuerpos temblando contra su pecho. Mamá no dejará que mueran aquí, susurró a los bebés morados por el frío, sabiendo que quizás eran sus últimas palabras. Pero, ¿acaso una Omega sin lobo interior puede realmente proteger a sus hijas de la naturaleza implacable de las sierras congeladas del norte? Si esta lucha te atrapa el aliento, deja tu like y comparte dónde nos acompañas en esta épica travesía. El viento aullante del paso de la cuchilla helada no conocía la misericordia. Cada ráfaga era una sentencia de muerte susurrada al oído, y Marisol sentía que sus dedos perdían toda sensación. El frío se había convertido en una entidad viva, arrastrándose bajo su piel mal protegida, transformando cada respiración en una agonía helada que quemaba sus pulmones por dentro. Apretó con más fuerza la preciosa carga contra su pecho. Un fular improvisado de pieles de conejo mal curtidas albergaba a 3 pequeños milagros que aún luchaban contra el fin inevitable. Elara, Mira y Sola, sus hijas, sus tesoros robados de un infierno que ella había llamado hogar por demasiados años. El tejido áspero rozaba contra su piel sensible, pero el dolor físico era insignificante comparado con el terror que la consumía. No solo el miedo a la muerte, sino el pavor de fallarles a las únicas criaturas por las que valía la pena vivir. Cada paso en la nieve profunda exigía un esfuerzo sobrehumano. Sus piernas temblaban violentamente, no solo por el frío, sino por la extenuación total. «Sigan respirando, mis amores», murmuró contra los pequeños rostros amoratados, su voz siendo engullida por el viento despiadado. «Mamá encontrará un lugar seguro. Mamá lo promete». Pero las promesas significaban poco cuando la realidad se imponía con absoluta crueldad. Marisol sabía, con la claridad dolorosa que solo la desesperación trae, que aquella sería su última caminata. La nieve castigaba su piel expuesta sin piedad, transformando cada centímetro de carne en una superficie insensible y helada. Había un detalle cruel en toda aquella situación. Como una Omega recesiva, Marisol no poseía el lobo interior que podría calentarla en aquel momento desesperado. Su biología era demasiado humana, demasiado frágil para el invierno implacable de las sierras congeladas del norte. Mientras otros de su especie conseguirían invocar el calor de la bestia que habitaba dentro de ellos, ella estaba completamente vulnerable a los elementos. El Alfa Ramiro siempre se había burlado de esa debilidad. Una aberración de la naturaleza, solía decir, obligándola a permanecer desnuda en los patios helados del complejo como castigo. Ni totalmente humana, ni totalmente hombre lobo. Solo una incubadora defectuosa. Pero ahora esa misma debilidad se había convertido en su salvación de un modo que él jamás imaginaría. Porque fue justamente su naturaleza humana la que le permitió planear una fuga que ningún licántropo tradicional conseguiría ejecutar. Ella había pensado como una humana desesperada, no como una criatura atrapada en los instintos de manada. Cada paso dejaba una marca profunda en la nieve virgen, creando un rastro que ella sabía que sería seguido. Alfa Ramiro no se rendiría fácilmente. Ella había robado algo mucho más valioso que oro o tierras al huir en la quietud de la madrugada más fría del año. Había robado el futuro que él había planeado con una meticulosidad enfermiza. El sonido distante de aullidos hizo que su sangre se helara aún más. Venían. La manada de carroñeros que Alfa Ramiro comandaba estaba en su rastro, y ella podía imaginar sus formas lobunas cortando la nieve con velocidad sobrenatural, narinas dilatadas, captando su olor a miedo y leche materna. Más rápido, susurró para sí misma, forzando sus piernas temblorosas a dar pasos más grandes. Necesitamos llegar más lejos. ¿Pero hacia dónde? Su mente exhausta intentaba recordar las antiguas historias que su abuela le contaba sobre las fronteras del norte. Historias sobre un reino gobernado por una criatura aún más temible que Alfa Ramiro. Un gigante que diezmaba ejércitos enteros sin ayuda. Un monstruo coronado que transformaba a hombres adultos en pesadillas. El reino de Aztlán. Si las historias fueran ciertas,
Cruzar aquella frontera significaría muerte segura. Pero permanecer en las tierras áridas del lobo también significaba muerte, solo que de una forma mucho más lenta y atormentadora para sus hijas. Marisol tropezó, cayendo de rodillas en la nieve profunda. La caída hizo que los bebés lloraran con voces débiles y agudas, que parecían cristales rompiéndose en el aire helado. Ella los acunó contra el pecho, sintiendo la humedad cálida de sus lágrimas congelándose instantáneamente en sus mejillas. «Perdón, perdón», gimió, luchando por levantarse de nuevo. Sus rodillas estaban en carne viva, cortadas por las piedras escondidas bajo la nieve. La sangre que escurría estaba caliente por solo unos segundos antes de transformarse en cristales escarlata. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. El sonido de la tierra temblando. No era el trote de una manada común. Era algo mucho más pesado, mucho más poderoso. El propio suelo vibraba bajo sus rodillas heridas, como si un terremoto se acercara en su dirección. A 3 kilómetros de distancia, Caspian Rojas detuvo abruptamente su patrulla. El rey hombre lobo del norte medía más de 2 metros de altura en su forma humana, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear completamente la luz de una puerta. Sus cabellos negros como la noche contrastaban dramáticamente con ojos de un azul tan intenso que parecían pedazos del cielo de invierno capturados en iris humanas. Él había sido bendecido y maldecido con la estirpe real más pura de las tierras septentrionales. Cada línea de su cuerpo irradiaba poder controlado, desde la forma en que sus manos se cerraban en puños, capaces de aplastar piedra hasta la manera en que su mandíbula se tensaba cuando estaba concentrado. Pero era lo que corría por sus venas lo que lo hacía verdaderamente peligroso. La maldición do Gelo. Una furia berserker que había sido transmitida de rey en rey por generaciones, transformando a los gobernantes en máquinas de guerra que no conocían límites cuando la violencia se volvía necesaria. Caspian había presenciado cómo su propio padre sucumbía por completo a esa maldición. El rey loco, como se le conoció en los últimos años de su reinado, se había convertido en un monstruo que veía enemigos donde solo existían súbditos leales. La corona había pasado a Caspian solo porque se había visto forzado a derrocar a su propio padre en combate, una victoria que le trajo el trono y una culpa que lo consumía a diario. Por esa razón, él jamás había buscado una compañera. La idea de transmitir esa maldición, de criar hijos que pudieran convertirse en monstruos como su abuelo y bisabuelo, era impensable. Mejor morir solo y permitir que el linaje maldito terminara con él. Pero en aquella tarde helada, mientras patrullaba las fronteras de Aztlán con su guardia real de élite, el viento trajo algo que hizo que su bestia interior despertara de una forma completamente diferente. Un olor. No era el hedor metálico de la sangre de batalla o el tufo ácido del miedo que él asociaba con invasores. Era algo mucho más complejo y perturbador. Leche materna, dulce y nutritiva. Miedo, sí, pero no el miedo de un guerrero ante la muerte honrosa. Era el terror primitivo y desesperado de una madre protegiendo a sus crías. Y había sangre. No la sangre derramada en combate, sino la sangre dulce e inocente de heridas abiertas por el frío y la extenuación. «Majestad», la voz de Marco, capitán de su guardia personal, sonó tensa. El hombre también había captado el olor, y su mano ya reposaba en el puño de la espada. ¿Invasores? Caspian cerró los ojos y permitió que sus sentidos sobrenaturales se expandieran. No eran invasores en el sentido tradicional. No había el olor de armas aceitadas o armaduras de cuero. No había la firma olfativa de múltiples machos adultos marchando en formación. «No», murmuró, su voz profunda reverberando como un trueno distante. «Algo diferente». Contrariando todos los protocolos de seguridad establecidos por su propia guardia, Caspian comenzó a desnudarse allí mismo, en la nieve. Sus ropas cayeron como hojas negras sobre el paisaje blanco, revelando un físico esculpido por años de guerra y entrenamiento brutal. «Majestad, no podemos permitir que usted...» Marco comenzó a protestar, pero fue silenciado por una mirada que podría derretir acero. «Quédense aquí»,
ordenó Caspian, su voz portando la autoridad absoluta de quien nació para comandar. Mantengan posiciones defensivas. La transformación comenzó antes de que terminara de hablar. Sus huesos se alargaron y engrosaron con crujidos audibles que resonaron por el paisaje gélido. Los músculos se expandieron, los tendones se estiraron, y su piel humana dio paso a un pelaje denso de un blanco plateado que parecía capturar y reflejar la luz de la nieve circundante. En cuestión de segundos, donde antes había un hombre, ahora se alzaba una bestia colosal. El hombre lobo de Caspian Rojas era más grande que cualquier criatura que debiera existir en la naturaleza. Sus patas eran del tamaño de platos, dejando profundas huellas en la nieve compacta. Sus ojos conservaban la misma tonalidad azul gélida de su forma humana, pero ahora brillaban con una intensidad depredadora que hizo que incluso sus propios soldados retrocedieran instintivamente. Atravesó la tormenta como una fuerza de la naturaleza. Cada zancada cubría metros de distancia, y su aliento creaba nubes de vapor que se cristalizaban al instante en el aire helado. El viento, que había sido una barrera infranqueable para la mujer que luchaba kilómetros adelante, era solo una brisa molesta para la bestia que ahora corría hacia ella. Marisol se había desplomado. Sus fuerzas la abandonaron por completo cuando la tierra empezó a temblar con mayor intensidad. Se encorvó sobre las bebés como un escudo humano fallido, usando su propio cuerpo para protegerlas de la nieve que seguía cayendo sin piedad. «Perdonen a mamá», susurró contra los pequeños rostros que ya no lloraban. El silencio de las niñas era más aterrador que sus llantos anteriores. «Perdonen a mamá por no haber sido lo suficientemente fuerte». Sus párpados estaban pesados, casi imposibles de mantener abiertos. La hipotermia la arrastraba hacia un sueño del que sabía que no despertaría. Al menos no en este mundo. Fue entonces cuando una sombra colosal se proyectó sobre ellas. Marisol luchó por levantar la mirada y se encontró con algo que desafiaba su comprensión. Un hombre lobo gigantesco, más grande que cualquier criatura que hubiera imaginado, se cernía sobre ellas como una montaña viva de músculos y pelaje plateado. Por un momento que duró una eternidad, depredador y presa se miraron fijamente. Los ojos azules de la bestia parecían perforar directamente su alma, evaluando, juzgando, decidiendo su destino. Marisol cerró los ojos, esperando sentir los colmillos cerrarse alrededor de su cuello. En lugar de ello, sintió calor. La transformación de vuelta a su forma humana fue casi instantánea. Donde había habido una bestia aterrorizante, ahora se arrodillaba un hombre desnudo cuyo tamaño aún era impresionante incluso sin el pelaje sobrenatural. Pero no fue su imponente físico lo que conmocionó a Marisol en sus últimos momentos de conciencia. Fue la gentileza en sus ojos cuando extendió una mano masiva hacia su cuello, no para romperlo, sino para verificar su pulso. Caspian sintió el latido débil e irregular bajo sus dedos. La mujer estaba al borde de la muerte, su pequeño cuerpo devastado por la prolongada exposición al frío. Pero fue cuando su piel tocó la de ella que algo extraordinario sucedió. La maldición Gelo, que rugía constantemente en sus venas como un animal enjaulado exigiendo violencia y destrucción, se silenció por completo. Por primera vez desde que había heredado la corona, Caspian experimentó algo que había olvidado que existía: una paz mental absoluta. No hubo chispa romántica instantánea, ninguna revelación dramática sobre destinos entrelazados, solo un silencio bendito y medicinal que hizo que sus hombros se relajaran de una tensión que había cargado durante años. No sabía quién era aquella mujer, ni de dónde venía, pero sabía con absoluta certeza que ella era la única cura para su locura hereditaria. Con una facilidad que habría asustado a cualquier observador, Caspian alzó las 4 vidas inconscientes, como si pesaran menos que plumas. La mujer y los 3 bebés descansaron contra su ancho pecho, mientras él corría a través de la tormenta en dirección a el Alcázar de Hierro. Cada paso que daba hacia su hogar era también un paso hacia un futuro que jamás se había atrevido a imaginar para sí mismo. El Alcázar de Hierro emergía del paisaje helado como un diente negro contra el cielo grisáceo. Sus torres se alzaban cientos de metros en el aire.
y sus murallas eran lo suficientemente gruesas para resistir los peores ataques que los enemigos del reino de Aztlán pudieran organizar. Pero aquella noche, sus defensas impenetrables se abrieron como pétalos para recibir al rey y su preciosa carga. «Llamen a la curandera de inmediato», rugió Caspian mientras atravesaba los portales principales. Los soldados corrieron en todas direcciones para cumplir sus órdenes, sus voces resonando por los corredores de piedra, mientras preparaban los aposentos reales para recibir a visitantes inesperados. Las primeras 2 semanas en el Alcázar estuvieron marcadas por un ritmo frenético de cuidados médicos e incertidumbre. Marisol despertó en medio de lujos que había olvidado que existían. Sábanas de seda besaban su piel marcada, y el calor de las chimeneas rugientes en todas las paredes hacía que sus huesos comenzaran a descongelarse lentamente. Pero su primer instinto no fue de gratitud, fue de puro terror. Sus ojos se abrieron como los de un animal acorralado, escudriñando el ambiente en busca de armas, rutas de escape, cualquier cosa que pudiera usar para proteger a sus hijas. Pero en vez de hierros o cadenas, encontró biberones calentados esperando en una mesa cercana, y el suave sonido de respiración infantil proveniente de cunas ornamentadas colocadas junto a su cama. ¿Elara? ¿Mira? ¿Sola? Su voz salió como un suspiro quebrado, pero las 3 pequeñas cabezas se giraron en su dirección como girasoles siguiendo al sol. Estaban vivas. Más que eso, estaban sonrosadas y cálidas, vistiendo ropitas suaves que definitivamente no habían venido de su vestuario improvisado. «Has despertado». La voz provino de la puerta, profunda y controlada. Marisol se giró y se topó con el hombre que las había salvado, ahora vestido apropiadamente con ropas que hacían justicia a su posición real. Caspian vestía una túnica de lana negra que realzaba la anchura de sus hombros y una corona simple de hierro que parecía haber sido forjada específicamente para su imponente cabeza. Pero fue la forma en que miraba a las bebés lo que hizo que el corazón de Marisol diera un vuelco confuso. No había lujuria ni codicia en sus ojos. Solo una curiosidad gentil y algo que ella no lograba identificar completamente. «¿Quién eres?», preguntó ella, su voz aún ronca por la recuperación. «Caspian Rojas, rey de Aztlán», respondió él, manteniéndose cerca de la entrada, como si comprendiera que su presencia podría ser intimidante. «¿Y tú eres?». La pregunta sencilla la tomó desprevenida. Hacía tanto tiempo que alguien le había preguntado su nombre como si su respuesta realmente importara, que casi olvidó cómo responder. «Marisol», susurró finalmente. «Y estas son mis hijas». Lo imaginé. Caspian se acercó lentamente a las cunas, y Marisol observó con fascinación creciente mientras sus manos enormes, capaces de aplastar cráneos con facilidad, se movían con delicadeza quirúrgica al ajustar las mantas de las bebés. La recuperación fue un proceso lento y doloroso. Los daños causados por la exposición prolongada al frío eran extensos, y Marisol descubrió que necesitaría semanas antes de recuperar completamente la fuerza en sus extremidades. Pero lo que la incomodaba más que el dolor físico era el trauma emocional que se manifestaba de formas inesperadas. Ella desarrolló una mudez selectiva, incapaz de hablar cuando se sentía amenazada o confusa. Las únicas palabras que lograba pronunciar consistentemente eran los nombres de sus hijas y palabras relacionadas con su cuidado. Caspian, para su sorpresa creciente, no demostró impaciencia con sus limitaciones. En cambio, estableció una rutina cuidadosa que respetaba sus miedos sin alimentarlos. Todas las mañanas, él visitaba los aposentos donde ella se estaba recuperando, no para interrogarla o hacer demandas, sino simplemente para verificar si ella y las bebés tenían todo lo que necesitaban. Traía informes de las cocinas sobre las comidas especiales que habían sido preparadas para ayudar en su recuperación, y actualizaciones de los establos sobre el clima, para que ella supiera si sería seguro caminar por los jardines ese día. Pero fue durante la 3ª semana que algo cambió fundamentalmente en su dinámica. Marisol había logrado levantarse de la cama y estaba intentando mecer a Sola, que lloraba inconsolablemente durante horas.
Su frustración estaba creciendo porque aún no había recuperado totalmente la coordinación en sus brazos, y los movimientos torpes solo hacían que la bebé llorara más fuerte. ¿Puedo intentarlo? La voz de Caspian provino de la puerta, donde se había detenido para su visita matutina. Marisol dudó. Permitir que otro hombre tocara a sus hijas era algo que la llenaba de pánico desde su huida. Pero había algo en su porte, en la forma en que esperaba pacientemente su permiso sin acercarse, que la hizo asentir lentamente. Caspian se movió con la misma delicadeza que ella había notado antes, alzando a sola como si fuera el cristal más frágil. Y entonces, para el asombro absoluto de Marisol, él comenzó a tararear. No era una canción que ella reconociera, pero la melodía era profunda y tranquilizadora. Vibraba en su ancho pecho de una forma que parecía resonar directamente con los instintos primitivos de la bebé. En minutos, sola había cesado su llanto y miraba el rostro del rey con ojos grandes y curiosos. ¿Cómo hizo eso?, preguntó Marisol, encontrando su voz por primera vez en días. Les cantaba a los cachorros huérfanos en los caniles cuando era niño, explicó él, acunando a Sola aún con suavidad. Aprendí que todo bebé responde al sonido de un corazón en calma. Fue en ese momento cuando Marisol comenzó a ver a Caspian no como su salvador o su captor, sino como un hombre que entendía la paternidad de una forma que ella jamás esperaría de un rey guerrero. Durante la 4ª semana, el médico real hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Dr. Aldrich Morales era un hombre anciano, cuyas manos habían curado a reyes y campesinos con igual dedicación por décadas. Pero cuando examinó a las trillizas para su chequeo semanal, algo lo hizo detenerse y observar 2 veces. «Majestad», llamó él, su voz cargada de una preocupación que hizo que tanto Caspian como Marisol se acercaran de inmediato. «Necesito que observe algo». Sostuvo una pequeña linterna cerca del rostro de Elara, y los ojos de la bebé, que habían sido de un azul claro desde su nacimiento, cambiaron al instante a un verde profundo. Cuando retiró la luz, regresaron a su azul original. «¿Qué significa esto?», preguntó Marisol. Su voz temblaba de ansiedad. Dr. Morales repitió la prueba con Mira y Sola, observando el mismo cambio dramático de color. Luego se volvió hacia Caspian, con una expresión grave que hizo que el rey se enderezara instintivamente. «Majestad, estas niñas no son ómegas comunes. El cambio ocular sensible a la temperatura es el distintivo de un linaje que creíamos extinto hace siglos. Ellas son Winterborn». El silencio que siguió fue ensordecedor. Caspian conocía las leyendas de los Winterborn, Lycans capaces de manipular el clima y las estaciones de acuerdo con sus emociones y voluntad. Eran considerados casi divinos por su rareza y poder. «Esto explica muchas cosas», murmuró Dr. Morales, tomando notas cuidadosas en su pergamino. «La capacidad de sobrevivir a la exposición que tuvieron, la forma en que la temperatura de la habitación cambia sutilmente cuando están agitadas». Marisol sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Finalmente, las piezas del rompecabezas que había sido su vida con Alfa Ramiro comenzaron a encajar de una manera aterradora. Él lo sabía, susurró, su voz quebrándose. Alfa Ramiro sabía lo que eran. Los recuerdos que había intentado suprimir emergieron como una avalancha. Las extrañas inyecciones durante el embarazo, que Alfa Ramiro decía que eran vitaminas, las constantes pruebas después del nacimiento de las bebés, las conversaciones susurradas con visitantes encapuchados que llegaban durante la madrugada. Él no solo estaba abusando de mí, continuó, las palabras saliendo en un torrente que no podía detener. Estaba intentando crear armas vivas que podrían controlar el clima durante las batallas. Caspian Rojas sintió su mandíbula contraerse con una furia gélida. La idea de usar niños, especialmente bebés, como instrumentos de guerra era algo que violaba cada fibra de su ser. Pero también despertó una preocupación más inmediata y práctica. Si Alfa Ramiro sabía lo que eran las trigemelas,
jamás se rendiría para recuperarlas. No importaba cuántos ejércitos Caspian Rojas interpusiera entre ellas y su antiguo captor. No importaba cuán impenetrables fueran las defensas de el Alcázar de Hierro. Un hombre desesperado por armas capaces de alterar el curso de guerras enteras no sería disuadido por obstáculos convencionales. «Necesitamos prepararnos para la guerra», dijo él finalmente, su voz cargando el peso de una decisión que sabía que costaría vidas. Pero Marisol negó con la cabeza, con una determinación que él no esperaba. «No guerra», dijo ella, su voz ganando una fuerza que no tenía desde que había despertado en aquellos aposentos lujosos. «Aniquilación, porque él no viene solo por mis hijas, viene por el futuro que ellas representan». El invierno se profundizó en las semanas siguientes, atrapando a todos en el Alcázar de Hierro en una burbuja de intimidad forzada que ninguno de ellos había anticipado. Caspian Rojas descubrió que la presencia de Marisol tenía efectos mucho más allá del silenciamiento de su maldición dogelo hereditaria. Por primera vez en su vida adulta, experimentaba momentos de verdadera felicidad doméstica. Se encontraba despertando más temprano, no para entrenar o revisar estrategias militares, sino para llegar a los aposentos de Marisol, a tiempo de ayudar con la alimentación matutina de las trigemelas. Descubrió que Elara era la más curiosa, siempre intentando alcanzar objetos brillantes con sus manitas minúsculas. Mira era la observadora, estudiando los rostros de las personas, con una intensidad que rozaba lo perturbador para una bebé. Y Sola era la artista, emitiendo sonidos musicales que parecían influir sutilmente en la temperatura del ambiente. «No necesitas hacer esto», le dijo Marisol una mañana, observándolo preparar biberones con la precisión de un soldado ejecutando una maniobra militar. «¿Hacer qué?», preguntó él, genuinamente confundido. «Cuidar de nosotras como si fuéramos tu responsabilidad». Caspian detuvo lo que hacía y la miró directamente. «¿Y si lo fueran?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, como una invitación y una promesa. Fue durante aquellas semanas de profunda intimidad que Marisol comenzó a vislumbrar más allá de la corona y de aquella reputación tan intimidante. Observaba a Caspian Rojas interactuar con sus consejeros, notando la meticulosa atención con la que escuchaba cada opinión antes de forjar sus decisiones. Era testigo de cómo trataba a los sirvientes con un respeto genuino, recordando los nombres de sus familias y consultando sobre sus necesidades personales. Pero fue cuando lo halló en la Biblioteca Real, inmerso en el estudio de tomos sobre desarrollo infantil y el cuidado de ómegas traumatizadas, que algo fundamental se transformó en la percepción que tenía de él. «¿Estudiando?», inquirió ella, su voz teñida de asombro. «Intento comprender cómo asistirles adecuadamente», admitió él, sin pretender ocultar los volúmenes abiertos ante sí. «Jamás he cuidado de bebés, y definitivamente nunca he asistido a alguien en la recuperación del trauma que tú has padecido». La vulnerabilidad en su confesión la desarmó por completo. Ante ella se erguía un hombre lobo que comandaba ejércitos y gobernaba un reino, admitiendo su ignorancia sobre cómo ser de ayuda para ella y sus hijas, y dedicando su valioso tiempo al aprendizaje. «¿Podrías instruirme?», inquirió ella con un impulso repentino. «¿Sobre política? ¿Sobre el funcionamiento de una corte real? Alfa Ramiro nunca me permitió aprender nada más allá de ser silenciosa y sumisa». Los ojos de Caspian Rojas brillaron con algo que ella no pudo descifrar. Sorpresa, quizás, pero también algo que se asemejaba sospechosamente al orgullo. «Sería un honor», respondió él con formalidad, pero entonces su expresión se dulcificó. «Pero solo si tú me enseñas cómo calmar a Sola cuando su llanto indica hambre, mas rechaza el biberón». Marisol rió, y aquel sonido era tan infrecuente y preciado que Caspian Rojas sintió un oprimido latido en su pecho, una sensación que jamás había experimentado. Establecieron una rutina. Cada tarde, tras el almuerzo, y una vez que las bebés se sumían en sus siestas, Caspian Rojas y Marisol se reunían en la biblioteca.
Él la instruía sobre mapas de guerra, intrincadas alianzas políticas, la economía del reino y la diplomacia internacional. Ella, por su parte, compartía sus observaciones sobre los patrones de comportamiento de las trigéminos y cómo anticipar sus imperiosas necesidades. Pero sus conversaciones siempre trascendían los tópicos iniciales. ¿Por qué nunca te desposaste?, inquirió ella una tarde, mientras examinaban los tratados de paz con los reinos vecinos. Caspian Rojas guardó silencio durante tanto tiempo que ella creyó que jamás respondería. «La maldición do Gelo», dijo él finalmente. «Fui testigo de lo que le hizo a mi padre. Cómo transformó a un hombre justo en un monstruo que percibía la traición donde solo existía lealtad. No puedo arriesgarme a alegar eso a un hijo. Pero tú no eres como tu padre», observó Marisol con delicadeza. «Te he visto con las niñas. Eres noble. Solo porque estás aquí». Las palabras escaparon antes de que él pudiera contenerlas, y ambos quedaron paralizados por la cruda honestidad de la admisión. Marisol sintió su corazón acelerarse. «¿Qué quieres decir?» «Tu presencia silencia la maldición do Gelo», explicó él, su voz baja e intensa. «Desde que te toqué aquel primer día en la nieve, la furia constante que arde en mis venas se ha apaciguado. No sé cómo ni por qué, pero tú me traes una paz que nunca creí posible. La revelación debería haberla asustado. En cambio, sintió una oleada de algo que solo podía describir como propósito. Por primera vez en su vida, no era solo una carga o una herramienta. Era necesaria de una forma que realmente importaba. «¿Y si no fuera solo coincidencia?», preguntó ella suavemente. «¿Y si fuéramos compatibles de alguna manera que ni siquiera comprendemos del todo?» Caspian la miró como si ella acabara de ofrecerle algo que él deseaba desesperadamente, pero nunca se había atrevido a pedir. «Eso sería un milagro», susurró. La atracción entre ellos no creció por una pasión súbita, sino por una admiración mutua construida cuidadosamente a lo largo de semanas de intimidad doméstica. Ella admiraba su fuerza gentil y su dedicación a aprender a cuidar de sus hijas. Él estaba fascinado por su resiliencia y por la forma en que su mente absorbía conocimientos sobre política y estrategia, con un hambre que rivalizaba con la suya propia. Pero fue al final de la 6ª semana cuando su frágil paz fue amenazada por fuerzas externas. El Consejo de Aztlán convocó una sesión de emergencia. «Majestad», comenzó don Emilio, el consejero más anciano y conservador del reino. «Hemos recibido comunicaciones formales del Alfa Ramiro. Él exige la devolución de su compañera e hijas, y amenaza con la guerra si sus demandas no son satisfechas». Caspian sintió su mandíbula tensarse, pero mantuvo su voz controlada. «¿Y cuál es la posición del Consejo ante estas demandas?» «Debemos considerar seriamente los costos de un conflicto», intervino doña Montserrat, consejera de Asuntos Exteriores. «El Alfa Ramiro tiene alianzas con 3 manadas menores. Una guerra con nosotros podría desestabilizar toda la región. ¿Están sugiriendo que entreguemos refugiados políticos para evitar inconvenientes diplomáticos?» La voz de Caspian adquirió un tono peligroso que hizo que varios consejeros se removieran incómodos en sus asientos. «Estamos sugiriendo pragmatismo, Majestad», respondió don Emilio. 4 vidas no valen una guerra que podría costar miles. Fue en ese momento que las puertas del salón del consejo se abrieron con fuerza, y Marisol entró con una determinación que hizo que todos los presentes se enderezaran. Ella se había vestido con esmero para la ocasión, luciendo un vestido que Caspian Rojas había mandado confeccionar especialmente para ella, en un azul profundo que realzaba sus ojos y le confería una dignidad regia. Pero fue la forma en que se portaba a sí misma. Cabeza erguida, hombros rectos, ojos firmes, lo que transformó a la antigua víctima en algo que se aproximaba a una reina. «Perdonen la interrupción», dijo, su voz resonando claramente por el salón. «Pero creo que tienen información incompleta sobre la situación». Don Emilio frunció el ceño. «Señora, este es un consejo privado, del cual ella forma parte», interrumpió Caspian Rojas con firmeza, gesticulando para que le trajeran una silla.
Lady Marisol tiene conocimiento directo de los asuntos que se discuten. Marisol aceptó la silla con gracia, pero permaneció de pie. Cuando habló de nuevo, su voz portaba una autoridad que sorprendió incluso a Caspian Rojas. El Alfa Ramiro no está exigiendo la devolución de una familia. Él está exigiendo la devolución de armas de guerra. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. Mis hijas no son niñas comunes. Son Winterborn, capaces de manipular el clima. Ramiro pretende usarlas para crear tormentas que devasten a sus enemigos y sequías que destruyan sus cosechas. Un murmullo de asombro recorrió el consejo. Además, continuó Marisol, sacando un pequeño pergamino de su vestido, tengo información que puede ser valiosa para el reino de Aztlán. Durante mis años como prisionera de Ramiro, memoricé los códigos de sus cajas fuertes personales, sus rutas comerciales secretas y la ubicación de sus reservas de oro ocultas. Colocó el pergamino sobre la mesa frente al consejo. Estoy ofreciendo la fortuna completa de mi antiguo captor a cambio de asilo permanente para mí y mis hijas. El silencio que siguió fue absoluto. Marisol había transformado efectivamente la discusión de ¿debemos proteger a refugiados? a ¿debemos aceptar una oferta lucrativa que también debilita a un enemigo potencial? Don Emilio examinó el pergamino con ojos expertos, y su expresión cambió gradualmente del escepticismo a la sorpresa, y finalmente a una avaricia mal disimulada. Esa información, si es precisa, representaría una compensación sustancial por los costos de una posible guerra. Es precisa, garantizó Marisol. Ramiro me obligaba a acompañarlo en sus reuniones de negocios como trofeo. Nunca imaginó que yo estaba prestando atención y memorizándolo todo. Caspian Rojas la miró con una mezcla de admiración y orgullo que le calentó el corazón. Ella se había transformado de víctima traumatizada en estratega política en cuestión de minutos, usando su propia experiencia de abuso como arma contra su abusador. Así está decidido, declaró Caspian Rojas. Lady Marisol y sus hijas recibirán asilo permanente en el reino de Aztlán. Preparen nuestras fuerzas para una posible invasión, pero también envíen mensajeros para recolectar la información proporcionada. Pero incluso mientras el consejo se dispersaba para implementar sus decisiones, Caspian Rojas sentía una preocupación creciente formándose en su estómago. Alfa Ramiro no sería fácilmente disuadido, especialmente ahora que sabía que sus armas vivas estaban siendo protegidas por un reino rival. La guerra se acercaba, lo quisieran o no. La aproximación del equinoccio de primavera trajo más que solo el deshielo de los campos alrededor de el Alcázar de Hierro. Trajo también la confirmación de que los peores miedos de Caspian Rojas estaban justificados. Los informes llegaban diariamente a través de cuervos mensajeros y espías en las fronteras. Alfa Ramiro había convocado a sus manadas aliadas y estaba marchando en dirección al reino de Aztlán con una fuerza que incluía no solo guerreros convencionales, sino hechiceros de guerra cuyas habilidades eran desconocidas. 3000 hombres, relató Marco durante la reunión matinal de guerra. Quizás más. Y se están moviendo más rápidamente de lo que esperábamos. Caspian Rojas estudió el mapa de guerra extendido ante él, pero su mente estaba dividida entre la estrategia militar y una preocupación más personal y aterrorizante. Desde que las preparaciones para el conflicto habían comenzado, él había notado cambios en su propia condición física. La presencia de Marisol aún calmaba su maldición gelo, pero él se sentía físicamente más débil. Sus reflejos estaban más lentos durante los entrenamientos, y su fuerza bruta había disminuido notablemente. Inicialmente, él atribuyó estos cambios al estrés de la guerra inminente, pero cuando el doctor Aldrich Morales lo examinó discretamente, la verdad se reveló mucho más alarmante. «Majestad», dijo el médico real en voz baja, lejos de los oídos curiosos, «necesito hacerle algunas preguntas delicadas sobre Lady Marisol». «¿Qué tipo de preguntas?» Durante su tiempo como prisionera del Alfa Ramiro, ¿mencionó recibir algún tipo de medicación regular? ¿Inyecciones, quizás? ¿O suplementos alimenticios especiales? Caspian Rojas frunció el ceño. ¿Por qué sería esto relevante? Porque sus síntomas sugieren exposición a flor de luna, una toxina rara que tiene efectos específicos en la biología licántropa. La explicación que siguió
hizo que la sangre de Caspian Rojas se helara en sus venas. Flor de luna era una sustancia que, cuando administrada regularmente a omegas, creaba un aura química que suprimía la agresividad de los alfas en su proximidad. Era usada históricamente por manadas que querían mantener a sus líderes dóciles y controlables. Alfa Ramiro estaba drogando a Marisol para mantenerse a salvo, murmuró Caspian Rojas, las implicaciones desplegándose en su mente como una telaraña venenosa. Y ahora ella está inadvertidamente haciendo lo mismo conmigo. La toxina tarda meses en ser completamente eliminada del sistema, explicó el Dr. Aldrich Morales. Y cuanto más tiempo un alfa permanece cerca de alguien que ha sido expuesto, más pronunciados se vuelven los efectos de su presión. Caspian Rojas sintió como si le hubieran asestado un puñetazo en el estómago. Marisol lo estaba dejando vulnerable justo cuando él necesitaba estar en la cúspide de sus habilidades. No por malicia, sino por circunstancias que escapaban al control de cualquiera de ellos. ¿Existe un antídoto? El doctor Aldrich Morales vaciló antes de responder. Existe, pero es complicado. ¿Complicado en qué sentido? El antídoto no es una sustancia, Majestad, es un proceso biológico. La toxina solo puede ser neutralizada a través de la consumación completa de un vínculo de compañero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Caspian Rojas comprendió de inmediato lo que el médico estaba sugiriendo. Para recuperar su fuerza plena, tendría que reclamar a Marisol como su compañera de una forma que iba mucho más allá de su creciente amistad y atracción mutua. Pero esto creaba un dilema moral que lo desgarraba. ¿Cómo podría pedirle que se vinculara a él cuando la única razón era puramente funcional? ¿Cómo podría transformar algo que debería basarse en el amor en una transacción militar? ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó él finalmente. ¿Para que la toxina sea completamente eliminada tras la consumación? Aproximadamente 24 horas. ¿Y si no hago nada? Majestad, con todo respeto, usted será asesinado en el primer combate serio. Sus reflejos ya están comprometidos en un 40%. Contra un oponente como Alfa Ramiro, eso es una sentencia de muerte. Caspian Rojas se encontró ante una elección imposible. Proteger a Marisol de una decisión que ella podría ver como manipulación, o salvar a su reino de un inevitable genocidio si él era derrotado. Su decisión, cuando finalmente la tomó, fue característica de su naturaleza protectora, pero devastadora para ambos. Esa noche, buscó a Marisol en sus aposentos. Ella estaba amamantando a Mira junto a la ventana, la luz de la luna creando un halo plateado alrededor de ambas. La escena era tan serena y perfecta que él casi perdió la entereza para hacer lo que sabía que debía hacer. «Marisol», dijo él suavemente, para no asustar a la bebé. Ella sonrió al verlo, aquella sonrisa genuina y cálida que se había convertido en la parte favorita de sus días. «Caspian, ¿cómo fueron los preparativos hoy?» «Bien», mintió él. «En realidad, vine a hablar de otras cosas». Ella terminó de amamantar a Mira y la colocó con delicadeza en la cuna antes de volverse hacia él por completo. «¿Qué sucede? ¿Te ves tenso?» «Estoy reconsiderando nuestra situación actual», dijo él, odiando cada palabra que brotaba de su boca, pero sabiendo que era la única forma de protegerla de la complicada verdad. «Con la guerra inminente, quizás sería mejor si tú y las niñas se marcharan a un lugar más seguro». La expresión en el rostro de Marisol cambió al instante de cálida a confundida. «¿Más seguro? Caspian, este es el lugar más seguro que conozco». «Pero también es un objetivo», forzó frialdad en su voz, moldeando su expresión en la máscara neutra que usaba en arduas negociaciones diplomáticas. «Tu presencia aquí me distrae. No puedo concentrarme adecuadamente en las estrategias de guerra cuando estoy preocupado por tu seguridad». Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. Marisol retrocedió un paso, sus ojos llenándose de lágrimas que luchó por contener. «Soy una distracción», repitió ella, su voz quebrándose. «Una distracción peligrosa», confirmó él, odiándose más a sí mismo con cada palabra. «Siempre supe que nuestra situación era temporal.
Ahora que te has recuperado por completo, es hora de hacer arreglos más permanentes en otro lugar. Arreglos más permanentes, rió ella, pero fue un sonido amargo y roto. Entiendo. Fue ingenuo de mi parte pensar que... Se detuvo a mitad de la frase, sacudiendo la cabeza como si despertara de un sueño insensato. ¿Cuándo quieres que partamos? La pregunta formal, hecha con una dignidad herida que quebró algo dentro de él, fue casi su ruina. Él quería atraerla a sus brazos, confesarlo todo, implorar su perdón y su ayuda, pero si ella supiera la verdad, se sentiría obligada a ayudar, y esa obligación convertiría cualquier intimidad entre ellos en una farsa. Tan pronto como los arreglos de viaje puedan hacerse con seguridad, respondió él. Marisol asintió una vez, afilada como una cuchilla. Entonces prepararé nuestras cosas. Salió de sus aposentos sintiendo como si acabara de arrancarse su propio corazón del pecho, pero al menos ella estaría a salvo. Al menos nunca sabría que él la había rechazado para usarla. Marisol, sin embargo, era mucho más perspicaz de lo que él imaginaba. Después de su partida, ella se sentó pesadamente en el sillón cercano a las cunas, observando a sus hijas dormir mientras su mente trabajaba frenéticamente. Algo en la conversación no tenía sentido. Caspian Rojas había pasado semanas dedicándose a ellas, aprendiendo sus rutinas, construyendo una vida doméstica que parecía natural y feliz. El cambio súbito era demasiado drástico para explicarse solo por preocupaciones de guerra. Está mintiendo, susurró para sí misma. ¿Pero por qué? Determinada a descubrir la verdad, esperó hasta asegurarse de que él había partido a sus propias cámaras. Entonces se dirigió silenciosamente a la biblioteca real. Si las respuestas existían, estarían entre los libros sobre biología licántropa y medicina de guerra que ella lo había visto estudiando recientemente. Tomó horas de investigación, pero finalmente encontró referencias a la flor de luna y sus efectos en alfas. Cuando entendió completamente lo que Alfa Ramiro le había hecho a ella y cómo esto estaba afectando a Caspian Rojas, sintió una mezcla de furia y determinación que la sorprendió con su intensidad. «Idiota noble», murmuró, cerrando el libro con fuerza, intentando protegerme de una decisión que debería ser mía. Marisol no regresó a sus aposentos esa noche. En cambio, pasó las horas restantes hasta el amanecer, trazando un plan para obligar a Caspian a confrontar la verdad y sus propias decisiones. La guerra llegó con el amanecer. Los cuervos exploradores trajeron noticias de que las fuerzas de Alfa Ramiro habían sido avistadas a menos de 2 días de marcha de el Alcázar de Hierro. Caspian se preparó para partir hacia el frente con una sombría resignación, sabiendo que caminaba hacia su propia muerte, pero incapaz de vislumbrar alternativas. Se vistió lentamente con la armadura ceremonial de los reyes de Aztlán, cada pieza un peso familiar que ahora le resultaba insoportable sobre sus hombros debilitados. La corona de hierro fue la última pieza, y cuando se la colocó, fue como aceptar una sentencia definitiva. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus últimos preparativos. «Pase», llamó él, esperando a Marco con los últimos informes. En cambio, Marisol entró, vistiendo atuendos de viaje y portando una pequeña bolsa. «Vengo a despedirme», dijo ella con sencillez. A Caspian se le contrajo la garganta. «¿Las escuelas están listas?» «Sí, partiremos tan pronto como marches». Hizo una pausa, estudiando su rostro con una intensidad que lo hizo sentirse expuesto. «Hay algo que quiero darte antes de que partas. Marisol, no tienes por qué». «Sí, lo necesito». Ella se acercó a él con una determinación que él reconocía de las reuniones del consejo. Ella extendió la mano para tocar su brazo, y él no pudo evitar el temblor que recorrió su cuerpo al sentir la calidez de su piel contra la fría armadura. «Caspian», dijo ella suavemente, «sé sobre la flor de luna». Él se congeló por completo. «¿Qué?» «Sé que Alfa Ramiro me drogó con ella durante años. Sé que te está debilitando, y sé que existe solo una forma de neutralizar sus efectos». La cuidadosa máscara que él había mantenido se hizo añicos.
Marisol, también sé, continuó ella, su voz cobró fuerza, que estás intentando protegerme de tener que tomar una decisión que debería ser mía, como si fuera una niña incapaz de comprender las implicaciones. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Ella dio un paso más cerca, y ahora estaba tan próxima que él podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fría armadura. Entiendo que estás dispuesto a morir para evitar pedirme algo que crees que haría solo por obligación. Porque sería por obligación, protestó él. Sería manipulación. Sería mi elección. Sus palabras cortaron a través de sus objeciones como una hoja afilada. Mi elección, basada en mis sentimientos, para salvar al hombre que amo. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Marisol sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. ¿Pensaste que me estaba enamorando de tu corona? ¿Por tu título? Caspian, yo me enamoré del hombre que le canta a mis hijas cuando lloran. Del hombre que estudia libros sobre cuidado infantil porque quiere ser útil. Del hombre que me trató como a su igual cuando el mundo entero me dijo que yo era menos que nada. Él la miró, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Pero intenté alejarte, y te dejé intentarlo, porque necesitaba entender tus razones. Ella levantó la mano para tocar su rostro, y él se inclinó involuntariamente hacia el roce. Ahora entiendo, y te estoy diciendo que tu noble pero estúpido intento de protegerme está a punto de costar mucho más que mi supuesta inocencia. Marisol, cásate conmigo, dijo ella simple y directamente. Ahora, antes de partir a la guerra. No porque lo necesites, sino porque yo quiero. Porque te elijo a ti, Caspian Rojas, con todas tus maldiciones y complicaciones. Él la miró por un largo momento, buscando señales de duda o coacción en sus ojos. Todo lo que encontró fue determinación inquebrantable y algo que brillaba como amor verdadero. ¿Estás segura?, preguntó él finalmente. Estoy segura, respondió ella sin dudar. ¿Incluso sabiendo que es la única forma de salvarme? Especialmente sabiéndolo. Ella sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que él había visto. Porque significa que puedo salvarte de la misma manera que tú me salvaste a mí. Él la atrajo a sus brazos entonces, armadura y todo, y la besó con la desesperanza de un hombre que se había estado preparando para la muerte y de repente descubrió que podría vivir. El doctor Aldrich Morales puede realizar la ceremonia ahora, murmuró ella contra sus labios, y entonces podrás ir a la guerra como deberías, como el rey que realmente eres. La ceremonia fue rápida pero no apresurada. El doctor Aldrich Morales ofició con Marco y doña Montserrat como testigos. Las trillizas estuvieron presentes en sus cunas, como si entendieran que algo importante estaba sucediendo. Cuando Caspian besó a Marisol como su marido, algo fundamental cambió en la química de ambos. El vínculo de compañero encajó en su lugar con una fuerza que los hizo tambalear, y él sintió inmediatamente su fuerza regresar como una ola poderosa. «Ve», susurró Marisol contra sus labios. «Ve a salvar nuestro reino». Caspian montó en su corcel de guerra 1 hora después, transformado. La debilidad había desaparecido por completo, reemplazada por una vitalidad que superaba incluso sus mejores días. Pero más importante que la fuerza física era la certeza emocional que ahora llevaba. Ya no estaba luchando para proteger un reino abstracto. Estaba luchando por su familia. El campo de batalla que eligió estaba en las llanuras del sur del Alcázar, un terreno que favorecía a su caballería pesada contra las fuerzas más numerosas pero menos organizadas de Alfa Ramiro. El enfrentamiento comenzó a mediodía, bajo un pálido sol invernal que hacía brillar la nieve como cristales esparcidos sobre la tierra. Caspian Rojas lideraba la carga central, su espada abriéndose paso a través de las líneas enemigas como una guadaña segando el trigo. Inicialmente, la batalla parecía desarrollarse según lo planeado. Sus fuerzas estaban bien posicionadas, entrenadas, y luchaban con la determinación de soldados que protegían sus hogares.
Fue entonces cuando Alfa Ramiro reveló su verdadera estrategia. El alfa rival no confiaba solo en la superioridad numérica. Había traído hechiceros de guerra, practicantes de magia oscura que comenzaron a invocar maldiciones que transformaban el campo de batalla en algo sacado de las más profundas pesadillas. Caspian Rojas vio a sus propios soldados flaquear cuando sombras vivas emergieron del suelo para atacar sus caballos. Vio a hombres valientes huir aterrorizados cuando sus propias sombras cobraron vida y se volvieron contra ellos. Y entonces, Alfa Ramiro apareció ante él. El alfa era más pequeño que Caspian Rojas, pero había algo en sus ojos que hablaba de locura controlada y un poder sobrenatural. Cuando se transformó a su forma lupina, la bestia que emergió era negra como la noche misma y más grande que cualquier lobo natural. «Me robaste mis armas», rugió Alfa Ramiro, su voz aún parcialmente humana incluso en forma de lobo. «Mis niñas me pertenecen». «Ellas no son tuyas», respondió Caspian Rojas, preparando su propia transformación, y nunca lo fueron. La lucha entre los dos alfas fue brutal y prolongada. Alfa Ramiro peleaba con la desesperanza de un hombre que había perdido todo, amplificada por una hechicería que aumentaba su fuerza y velocidad. Caspian Rojas luchaba con la determinación de un protector, pero incluso con su fuerza restaurada, estaba siendo superado. Fue cuando la situación parecía más desesperada que algo extraordinario sucedió. Marisol apareció en el borde del campo de batalla. Ella no debería estar allí. Debería estar a kilómetros de distancia, viajando a un lugar seguro con las trillizas. En cambio, estaba de pie sobre la nieve, cargando a sus 3 hijas, observando la batalla con ojos que brillaban con una determinación férrea. «¡Caspian!», gritó ella, su voz cortando a través del caos de la guerra. Él miró en su dirección, y en ese momento, Alfa Ramiro aprovechó la distracción para atacar. Sus garras perforaron la armadura de Caspian Rojas, encontrando carne y causando heridas que comenzaron a sangrar profusamente. Caspian Rojas cayó, y Alfa Ramiro se posicionó sobre él para el golpe final. Fue entonces cuando Marisol hizo algo que cambió el curso de la batalla entera. Ella atravesó las líneas de combate, no como una guerrera, sino como una matriarca reclamando su territorio. Soldados de ambos bandos se apartaron instintivamente ante su inquebrantable determinación, como si reconocieran una fuerza de la naturaleza que no podía ser combatida. Cuando alcanzó a Caspian Rojas, caído y sangrando en la nieve, se arrodilló a su lado y colocó su mano sobre su pecho herido. El vínculo de almas predestinadas que se había forjado horas antes estalló con una fuerza sísmica que todos en el campo de batalla pudieron sentir. Pero algo más estaba sucediendo, algo que nadie había previsto. Las trillizas, conectadas a su madre Marisol por lazos que trascendían la comprensión, comenzaron a brillar con una luz suave y plateada. Y a través de esas conexiones, el poder de los Winterborn fluyó de regreso a Marisol y luego a Caspian Rojas. La invulnerabilidad temporal de los Winterborn lo envolvió como una armadura invisible. Cuando se levantó, curado y transformado, ya no era solo un rey hombre lobo luchando por su territorio. Era una tormenta de hielo viviente. El poder fluyó a través de él como nada que hubiera experimentado antes. Cuando extendió las manos, vientos gélidos brotaron de sus dedos, congelando a los enemigos donde estaban. Cuando rugió, su voz portaba el estruendo de avalanchas y el fragor de las tormentas invernales. Alfa Ramiro, enfrentado a un poder que rebasaba su comprensión, intentó huir. Pero no había escape de una tormenta. Caspian Rojas lo alcanzó en cuestión de segundos, y cuando sus manos se cerraron alrededor del cuello de su enemigo, el hielo se formó instantáneamente, creando cristales que se incrustaron en su carne como letales cuchillas. «Por las niñas que habrías esclavizado», dijo Caspian Rojas, su voz resonando con poder sobrenatural. «Por la mujer que abusaste, por el futuro que habrías robado. Te condeno al frío eterno». Alfa Ramiro se congeló donde estaba, transformado en una estatua gélida que jamás se derretiría. La victoria, sin embargo, tuvo un costo que nadie había anticipado.
Cuando el poder de los Winterborn finalmente retrocedió, dejando a Caspian Rojas nuevamente en su forma normal, Alfa Ramiro logró pronunciar sus últimas palabras con el postrer aliento que le quedaba en los pulmones. «Tú no sabes la verdad», murmuró él, sus palabras formando cristales en el aire helado. «Sobre las niñas». «¿Qué verdad?», demandó Caspian Rojas. Pero Alfa Ramiro estaba muriendo y cada palabra era un esfuerzo supremo. «No son mis hijas», susurró él con una sonrisa cruel que se congeló en sus labios. «Son de tu padre, el rey loco. Robé los gametos, preservados». El mundo se detuvo, suspendido en un aliento de horror. Caspian Rojas miró a Alfa Ramiro, luego a Marisol, que había escuchado cada palabra, después a los 3 bebés que ella acunaba. Las trillizas no eran solo niñas que él había aprendido a amar como suyas. Ellas eran sus medias hermanas, portadoras del mismo linaje maldito que había destruido a su familia por generaciones. Y de acuerdo con las leyes de sucesión del reino de Aztlán, tenían una reclamación legítima al trono que él ocupaba. El impacto fue paralizante. Todo lo que había construido, todo lo que había aprendido a amar, de repente se transformó en una complicación política y emocional que no sabía cómo afrontar. «¿Caspian?». La voz de Marisol, apenas un susurro quebrado por el miedo, se alzó. «¿Qué significa esto?». No pudo responder. En su lugar, dio la espalda y caminó hacia su caballo, dejándola sola en el helado campo de batalla con preguntas que él no sabía cómo contestar. Las semanas siguientes a la victoria fueron las más difíciles en la vida de ambos. Caspian Rojas se retiró emocionalmente, no por ira o desamor, sino por un conflicto interno que lo consumía por completo. Observaba a las trillizas con ojos diferentes ahora, viendo no solo a las adorables niñas que había aprendido a amar, sino recordatorios vivientes de su padre tirano y amenazas potenciales a su autoridad. El dilema era imposible. Como rey, su deber era proteger su reino de inestabilidad política. Las trillizas, como descendientes directas del rey anterior, representaban una amenaza legítima a su autoridad, si algún día decidieran reclamar el trono. Pero como hombre que había aprendido a amarlas como a sus propias hijas, la idea de hacer cualquier cosa que pudiera dañarlas era impensable. Marisol percibió su lucha, pero no entendió completamente sus dimensiones. Ella veía solo el distanciamiento, la forma en que ahora dudaba antes de tomar a las bebés, cómo sus sonrisas se volvieron forzadas y sus ojos adquirieron una tristeza permanente. «Él nos va a mandar lejos», susurró a Dr. Aldrich Morales durante uno de los chequeos semanales de las trillizas. «Ha descubierto que son una amenaza política y nos va a exiliar». «Lady Marisol», dijo el médico con suavidad, «creo que Su Majestad está enfrentando dilemas que van mucho más allá de la política». «¿Qué tipo de dilemas?». Dr. Aldrich Morales dudó antes de responder. El tipo que un hombre enfrenta cuando debe elegir entre el deber y el corazón. Fue doña Montserrat, la consejera más pragmática del reino, quien finalmente forzó la cuestión. «Majestad», dijo ella durante una reunión privada del consejo, «la situación con las niñas necesita ser resuelta. Los rumores sobre su paternidad real se están extendiendo, y algunos lores están cuestionando la legitimidad de su autoridad». «¿Qué tipo de cuestionamiento?», preguntó Caspian Rojas, aunque ya sabía la respuesta. «Sugieren que, como descendientes directas de su padre, las niñas tienen derechos sucesorios que preceden a los suyos, especialmente considerando que son 3 herederas donde usted no tiene hijos propios. La solución tradicional para tal dilema sería simple y horrible: la eliminación de las amenazas. Era lo que los reyes habían hecho por milenios cuando se enfrentaban a reclamos rivales al trono. «¿Cuál es su recomendación?», preguntó, aunque las palabras salieron como vidrio molido de su garganta. «Existen precedentes históricos para lidiar con herederos problemáticos», respondió doña Montserrat con cuidado. «Métodos que garantizan estabilidad política». «¿Está sugiriendo que asesine bebés?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Caspian Rojas se levantó bruscamente de la mesa.
su silla cayendo hacia atrás con un estruendo que resonó por el salón. «Esta reunión ha terminado», declaró él. «Y si alguno de ustedes vuelve a mencionar esas soluciones tradicionales, descubrirán de primera mano lo que ocurre cuando la maldición d'Ogelo se dirige contra traidores». Él dejó el consejo en silencio absoluto, pero sabía que solo había pospuesto una decisión imposible. Fue esa noche, mientras caminaba solo por los corredores de El Alcázar de Hierro, que encontró a Marisol en el cuarto de las trillizas. Ella estaba haciendo las maletas. «No tienes que irte», dijo él desde la puerta. Marisol no alzó la vista de donde estaba doblando cuidadosamente ropita de bebé. «Sí, sí tengo que irme. Has dejado muy claro que nuestra presencia aquí se ha convertido en un problema que no sabes cómo resolver». «Marisol». «No». Ella finalmente lo encaró, y él vio que había estado llorando. «No me digas que estoy interpretando mal. No me digas que imagino la forma en que las miras ahora, como si fueran rompecabezas que necesitas resolver en lugar de niñas que amas». «Las amo», dijo él desesperadamente. «A todas ustedes. Es justamente porque las amo que no sé qué hacer. Entonces explícame». Ella cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando la postura que él había aprendido a asociar con su determinación de no ser intimidada. «Explícame exactamente cuál es el problema que nuestra existencia representa». Caspian Rojas dudó. Contarle sobre las presiones del consejo, sobre las sangrientas tradiciones de la sucesión real, sobre los miedos que mantenían a cualquier rey despierto por la noche cuando había herederos rivales. Todo eso la aterrorizaría de formas que él no quería contemplar. «Es complicado», dijo él finalmente. «Entonces hazlo simple». Su voz adquirió una fuerza que lo sorprendió. «Deja de intentar protegerme de información que necesito tener para tomar decisiones sobre mi propia vida y la vida de mis hijas». Él la observó por un largo momento, viendo no a la víctima traumatizada que había rescatado en la nieve, sino a una mujer que se había transformado en algo formidable durante sus semanas juntos. «Siéntate», dijo él finalmente. «Esto va a tardar». Él le contó todo. Las leyes de sucesión, las presiones del consejo, las tradiciones históricas sobre cómo los reyes lidiaban con herederos rivales. Le explicó cómo su posición como rey dependía no solo de la fuerza, sino de la legitimidad percibida, y cómo la existencia de las trillizas complicaba esa legitimidad de formas que podrían desestabilizar todo el reino. Cuando terminó, Marisol permaneció en silencio por un largo tiempo, procesando todo lo que había oído. «Entonces, en esencia», dijo ella finalmente, «tienes que elegir entre nosotras y tu reino. No es tan simple. Es exactamente tan simple». Ella se levantó y caminó hasta la ventana, mirando a los jardines cubiertos de nieve allá abajo. «Y ya hiciste tu elección, ¿no es así? Marisol, elegiste el reino». Su voz era tranquila, casi serena, pero él podía escuchar el dolor que ella estaba luchando por ocultar. «Es la elección correcta para un rey. Lo entiendo». «No, no lo entiendes». Se acercó a ella, desesperado por hacerle ver la agonía que aquella decisión estaba causando. «Yo no elegí. No puedo elegir. Es por eso que ustedes deben partir, porque si se quedan, eventualmente seré forzado a tomar una decisión que me destruirá sin importar lo que elija». Marisol se giró para encararlo, y había algo diferente en sus ojos. No dolor, no ira, sino una determinación que él no había visto antes. «¿Y si hubiera una tercera opción?», preguntó ella suavemente. «¿Qué tercera opción? ¿Y si no tuvieras que elegir entre nosotras y el reino porque nosotras hiciéramos la elección por ti?» Él frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. «Explícate». Marisol respiró hondo, claramente organizando sus pensamientos. «Las niñas tienen derechos sucesorios porque son hijas de su padre, ¿cierto?» «Sí». «Pero ¿y si ellas renunciaran a esos derechos? ¿Y si cuando crecieran eligieran oficialmente abdicar cualquier reivindicación al trono?»
Eso, es posible, admitió él. Pero son bebés. No pueden tomar esas decisiones ahora. No, pero pueden tener un tutor legal que tome esas decisiones en su nombre hasta que sean mayores de edad. Caspian sintió su corazón acelerarse cuando empezó a entender lo que ella estaba sugiriendo. Un tutor que abdicara de todos los derechos sucesorios en nombre de ellas, continuó Marisol, convirtiéndose efectivamente en su... ¿Cómo lo llamarías? ¿Regente protector? Eso funcionaría, susurró él. Pero ¿quién sería ese tutor? Tendría que ser alguien en quien tanto el consejo como el pueblo confiaran completamente. Alguien cuya lealtad hacia mí fuera incuestionable. Marisol sonrió, y fue una sonrisa que le hizo recordar por qué se había enamorado de su inteligencia tanto como de su belleza. Bueno, dijo ella, afortunadamente te casaste con alguien que califica para ambos criterios. La sugerencia lo golpeó como un rayo. Te convertirías en su tutora legal. Renunciarías a sus derechos sucesorios en favor de una regencia bajo mi autoridad. Él elaboró las implicaciones en voz alta. Esto las convertiría en... tus hijas legalmente adoptivas, herederas de cortesía, sin reivindicaciones reales al trono, protegidas por tu autoridad pero no amenazantes para ella. ¿Y cuando ellas crezcan? Cuando crezcan, ellas podrán elegir si quieren reclamar sus derechos de nacimiento o mantener la abdicación. Pero hasta entonces, habrán sido criadas como tus hijas, no como tus rivales. Caspian la miró fijamente, maravillado con la elegancia de la solución que ella había construido. Esto resolvería todos los problemas políticos, murmuró él. ¿Pero? Significaría que crecerían sabiendo que abdicaron de su herencia para proteger a nuestra familia. Es una carga pesada de llevar. Todas las niñas llevan cargas, respondió Marisol pragmáticamente. Al menos esta carga viene con amor y seguridad, no con miedo y aislamiento. Él la atrajo a sus brazos entonces, sosteniéndola contra su pecho mientras la inconmensurable magnitud de su ofrenda calaba hondo en su alma. Sacrificarías su linaje real, su destino mismo, para salvarme de una encrucijada insalvable, dijo él contra sus cabellos. Yo elegiría su felicidad sobre el poder político, una carga que aún les es ajena, corrigió ella, y elegiría nuestra familia sobre ambiciones que amenazarían con desgarrarla. Te amo, susurró él, palabras que eran un bálsamo de alivio y una plegaria de gratitud, todo el amor que su corazón podía contener. Lo sé, respondió ella sonriendo contra su pecho. Por eso sabía que encontrarías el camino para salvaguardarnos. La ceremonia de adopción formal se llevó a cabo una semana después, en presencia del consejo completo y de los principales señores de Aztlán. Caspian Rojas se arrodilló ante Marisol, no como rey, sino como macho, y juró lealtad inquebrantable a las trillizas, no como súbditas, sino como sus amadas hijas adoptivas y futuras reinas bajo su legítima regencia. Marisol, como guardiana legal, abdicó formalmente de los derechos sucesorios de las niñas a favor de una regencia permanente bajo la autoridad de Caspian, con la inquebrantable condición de que pudieran elegir reivindicar esos derechos al alcanzar la plenitud de su edad. Las implicaciones legales eran meridianamente claras. Las trillizas eran ahora vástagas de la estirpe real, sin constituir amenaza alguna para la sagrada sucesión. Serían instruidas para gobernar si así lo eligieran, pero nunca coaccionadas a disputar un trono que ya poseía un legítimo y digno ocupante. Y así, declaró el doctor Aldrich Morales, quien ofició la ceremonia, la Casa Rojas extiende sus raíces para incluir a 3 nuevas princesas, no por conquista de tierras o meros pactos matrimoniales, sino por el más puro amor y una elección profundamente consciente. El aplauso del consejo fue sincero, y Caspian supo con certeza que la tormenta había amainado. Sus hijas estarían seguras, su posición estaba estable, y su familia estaba unida. Pero la metamorfosis más profunda no se había gestado en la sala del consejo. Había ocurrido en su corazón, donde finalmente había aceptado que ser rey no significaba elegir poder sobre amor,
sino hallar la senda para salvaguardar ambos pilares. 6 meses después del rescate en la nieve, Aztlán se había transformado de un reino que pasó de ser regido por rígidas tradiciones a forjarse en un sendero de mayor flexibilidad y compasión. Las normas arcaicas que constreñían a las ómegas fueron reescritas. Marisol lideró personalmente las reformas que garantizaban que ninguna ómega sería jamás coaccionada a matrimonios o a la maternidad contra la sacralidad de su propia voluntad. Las trillizas, ahora que florecían y comenzaban a desvelar personalidades inconfundibles, se habían convertido en las princesas más amadas y veneradas en la longeva historia de Aztlán. Elara, con su curiosidad insaciable, ya desentrañaba los misterios de las letras bajo la tutela personal de Caspian. Mira, con sus ojos perspicaces, parecía discernir instintivamente las complejas dinámicas sociales de la corte. Y sola, con su espíritu artístico, tejía melodías con sus balbuceos que, literalmente, modulaban la temperatura de los ambientes. La escena final de su historia de transformación se desarrollaba en el jardín invernal encantado que Marisol había creado en los terrenos de El Alcázar de Hierro. Era un lugar imposible según todas las leyes de la naturaleza, un jardín que florecía mágicamente incluso en medio del invierno más riguroso, tocado por las manos de las bebés que jugaban entre las flores, que deberían haber estado muertas hacía meses. Caspian Rojas observaba desde un sillón cercano, mientras Marisol jugaba con las trillizas en la nieve, que se transformaba en pétalos bajo sus pequeños dedos. Ella usaba un vestido de un verde profundo, que combinaba con el tono que los ojos de las niñas asumían cuando estaban felices, y sus cabellos brillaban bajo la luz del sol invernal. «Serán increíbles cuando crezcan», comentó él, extendiendo la mano para que Sola, que había aprendido a gatear, pudiera alcanzarlo. «Ya son increíbles», respondió Marisol, alzando a Mira para que pudiera alcanzar una flor particularmente alta. «Sabes que cuando cumplan 18 años, tendrán que decidir si quieren reclamar sus derechos de nacimiento», dijo Caspian, pero su voz no denotaba preocupación. «Y tú sabes que no importa lo que decidan, ellas siempre serán tus hijas primero y herederas después», respondió ella. Elara eligió ese momento para dar sus primeros pasos vacilantes hacia Caspian Rojas, con las manos extendidas y una sonrisa desdentada iluminando su pequeño rostro. Cuando llegó a él y se aferró a sus piernas para ponerse de pie, pétalos de rosa brotaron de la nieve alrededor de sus pies. «Papá», balbuceó claramente, la primera palabra real de cualquiera de las trillizas. Caspian Rojas sintió que las lágrimas le picaban los ojos cuando la alzó en sus brazos. «Sí, princesa. Papá está aquí». Marisol se acercó, cargando a Mira y seguida por Sola, que gateaba con determinación detrás de ella. Cuando se reunieron, las 4 se acurrucaron contra el ancho pecho de Caspian Rojas, formando una unidad familiar que había sido forjada no por la sangre, sino por elecciones conscientes y amor incondicional. «Gracias», susurró él contra los cabellos de Marisol. «¿Por qué? Por enseñarme que la verdadera fuerza no reside en dominar, sino en proteger. Por mostrarme que un reino verdadero no se construye sobre el miedo, sino sobre el amor». Ella sonrió y besó su mandíbula, donde una pequeña cicatriz de la batalla final se había convertido en un recordatorio permanente de cuán cerca habían estado de perderlo todo. «Gracias por salvarme en la nieve», respondió ella. «Gracias por salvarme de mí mismo», él replicó. Se besaron entonces, mientras las trillizas creaban un pequeño microclima de primavera a su alrededor, probando que incluso en el invierno más riguroso, el calor de una manada verdadera no solo prevalece, sino que transforma el mundo a su alrededor en algo más hermoso de lo que jamás podría ser por sí solo. La nieve seguía cayendo sobre el reino de Aztlán, pero donde la familia real se reunía, las flores brotaban y el futuro florecía con posibilidades infinitas. Si esta epopeya de una ómega valiente, que desafió al destino para salvaguardar a sus hijas y encontró un amor capaz de transformar un reino completo, ha conmovido tu espíritu, entonces te invitamos a suscribirte para más romances épicos de Rey Licántropo.
Activa la campana de notificaciones para no perderte nuevas sagas sobre familias elegidas con el corazón. Monarcas que descubren que el verdadero poder emana del amor incondicional, y mujeres fuertes que, con sus audaces decisiones, redefinen el mundo. Recuerda, a menudo las tormentas más feroces son el crisol que forja y revela la fortaleza indomable que siempre ha residido en nuestro interior.